Ya, bueno, como siempre, vamos a esperar unos 5 minutitos el ingreso de la mayoría que pueda hacerlo para proceder a iniciar la sesión de hoy tarde. Mientras tanto, por favor, desde hoy vamos a comenzar a registrar la asistencia. En el chat, por favor, siguiendo esta indicación, ponemos primero el apellido y después el nombre, ¿sí? Y nos vamos registrando la asistencia. ¿Ahora, doctor, o al final de la clase? Y a este momento. Ya, doctor. Laura, Rebeca, Gabriela, John, ¿cuál era la indicación para registrar la asistencia? Hola, si están por ahí. Perdón, doctor, era apellido y nombre, sino que se fue mal, perdón. Ah, ya, bueno. Gabriela, también. Apellido, nombre. Rebeca, Disculpe, apellido, nombre. Laura, apellido, nombre. Ya no repitan, pues. Bueno, ya mandaron. ¿Listo? Bueno, hecho, chicos, vamos a comenzar la sesión de hoy día tarde. Y bueno, hoy día, ¿no es cierto?, nos toca acercarnos, si bien hablamos ya la clase anterior de lo que era comunidad, de lo que es comunidad, ¿sí? Y habíamos mencionado que, ¿no es cierto?, tiene ciertas características para que sea considerado en ese sentido. Ahora vamos a avanzar un poquito hacia la desagregación para saber qué es un grupo social. ¿Cómo consideramos un grupo social? Y para ello, ¿no es cierto?, vamos a ingresar nuevamente al e-virtual y ahí hay una tarea asignada. Por favor, llenar esa actividad, ¿sí? Les voy a recuperar el minuto que está ahí, que me he tomado para indicarles, ¿sí? Por favor, ahí, a ver. 17. Listo, chicos. En 37 se activa la actividad. Por favor,
realizan esa actividad para conversar. Doctor, le molesto un momento. En mi Sí, caso yo. todavía no se me habilita el e-virtual o sea, a mí ya se me habilita el horario y todo, pero no, y ayer estuve por la U y no me solucionaron todavía ese problema. Ya, John, tiene que insistir porque si no, no va a tener usted registro de actividad en la asignatura, ¿sí? En el e-virtual. Entonces, por favor, tiene que insistir a que ya le activen. Si su matrícula ya está formalizada, debería asignarle ya directamente hacia la plataforma. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Lo que pasa es que yo había agregado agroinformática y el día de hoy me dijeron que se iba a hacer recién efectivo para mañana, por lo que había pagado un poco tarde. Ya. Bueno, ya si estamos con ese Entonces, problema, ya, si estamos con ese inconveniente, por favor, tienen que insistir porque si no, sus registros van a salir incompletos en el e-virtual. Así es que tienen que, de cualquier forma, insistan, por favor, de que les activen lo antes posible. muchísimas gracias, doctor.
Listo, chicos. Doc, una consulta. ¿Me puede dejar entrar a las salas que estoy con un dispositivo y quiero entrar por mi compu? Y estoy en la sala de espera. Bueno, es la misma cuenta, no sé si hay problema, tal vez. Y ya María Fernanda. Ya, doctor, muchas gracias. Bueno, vamos. Listo. Bueno, buenas tardes nuevamente con aquellos chicos que no ingresaron a tiempo. Este momento los compañeros acaban de hacer la actividad que siempre hacemos luego de los 5 o 6 minutos de espera para el ingreso a la actividad, ¿sí? Entonces tienen que tener más precaución porque si no, ustedes van acumulando faltas de actividad en la plataforma y eso les va a causar algún rato algún tipo de problema. Bueno, veamos cuál ha sido, ¿no es cierto?, el comportamiento actualmente del grupo, ¿sí?, frente a esta segunda actividad que hemos realizado. Aquí igual, ¿no es cierto?, les comparto, miren, la segunda evaluación, en promedio tenemos 4.88. ¿Sí? Es decir, hemos mejorado en un 0.3% en lo que es la evaluación formativa que se ha planteado ahora, ¿ya? Yo les voy a ir dejando ver esto para que ustedes mismos vayan tomando conciencia de cómo van avanzando y cómo puede el ciclo ir mejorando, ¿sí? Y bueno, esto va a ser para que ustedes vean que no hay nada oscuro ni escondido en esta forma de trabajar. También les voy a presentar aquí para que vean cómo vamos haciendo el seguimiento, ¿sí? Si yo pongo acá y sigo por esta vía, aquí me sale todo lo que ustedes puedan observar, ¿sí? Vamos a poner en recursos, que son lo que se manda a ver. Miren ustedes, aquí esta flechita o esta línea, ¿no es cierto?, del histograma rojo, me lanza a mí todos aquellos estudiantes que no han tenido contacto alguno con el material. Y acá en grupos sociales también. Miren ustedes que hay un gran grupo de 15 estudiantes que no han tenido contacto alguno con el material que se les envía para revisión, por más corto que sea, ¿sí? Entonces, eso me permite a mí, y yo creo que les ha de haber llegado quizás a ustedes unos mensajes el día de hoy, ¿no es cierto?, para que tengan un poco más de compromiso con ustedes mismos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, por favor, todas estas herramientas estoy utilizando y ustedes tienen que estar conscientes de lo que van o no van cumpliendo, ¿sí? Bueno, listo. Creo que todavía el curso, ustedes se han ido autorregulando a medias, ¿sí? Porque si no, estas preguntas simples y sencillas que se hacen al inicio, pudieran tranquilamente ustedes ir contestando, ¿ya? Entonces, tenemos que autorregularnos en la asistencia de ser puntuales, porque perdemos actividades que son de alguna manera evaluadas, y por otra parte, ¿no es cierto?, cuando hacemos actividad de grupo, se entorpece cuando los estudiantes ingresan luego de algunos minutos que no es lo pertinente. Entonces, igualémonos en la revisión e igualémonos también en la asistencia, ¿sí? Bueno. Entonces, chicos, hoy día, como les decía, vamos a hablar sobre esta temática que son los grupos sociales.
¿ya? Esta temática. Hablamos de comunidad y dentro de la comunidad, dentro de una comunidad, pueden coexistir un sinnúmero de grupos sociales. Pero estos, para llamarlos grupos sociales o para reconocerlos, tienen que tener algunas, así como comunidad tiene características, los grupos sociales también tienen características. Para saber si estoy hablando o estoy trabajando con un grupo de personas o estoy trabajando con grupos sociales. Y eso es importante porque eso me lleva a mí a un rebote que es la consolidación de trabajos en la extensión rural. Porque diferente es trabajar con personas y otra cosa es trabajar con grupos, con conglomerados o con grupos sociales. Y vamos a ir hablando, ¿no es cierto?, también por qué el ser humano, por qué las personas necesitamos conformar grupos. Ustedes ven que el humano por naturaleza es social. Requiere de ese contacto, requiere de esta interrelación entre personas para poder desarrollarse. O si no, ¿no es cierto? Ustedes han de haber oído hablar de los ermitaños, estas personas que prefieren estar alejados de la sociedad, de no tener contactos con otras personas, pues eso no es normal. Eso es una alteración, porque las personas por naturaleza somos seres sociales, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar eso. Entonces, ¿cómo se define o cómo definen un grupo social? Bueno, simplemente, ¿no es cierto? Sociológicamente es muy fácil de definir y por una parte, ¿no es cierto? Dice que un grupo social ya son dos. Cuando estamos dos personas, ¿no es cierto?, juntas y compartimos algunas características, pues podemos sociológicamente hablar de que conformamos un grupo social. ¿Qué quiere decir eso? Si, digamos, existe una pareja y esa pareja está muy compenetrada y comparte sueños, objetivos, propósitos, pues podemos decir que están muy cercanos a ser un grupo social. Eso lo mínimo, ¿no es cierto? Y de ahí, si son 3, 4, 5, 6, 20,000 personas que están agrupadas y pueden interactuar y compartir objetivos y propósitos, pues ahí estamos, ¿no es cierto?, conformando grupo social, ¿ya? Pero aquí vamos nosotros quizás a ver también otras cosas, ¿no es cierto?, que dicen interactúan y que también dicen que es propósitos comunes, más o menos parecido como también existía en lo que es comunidad, ¿sí? Entonces, miren abajo ya una definición un poco más formal, ¿no es cierto? Dice, comparte comportamientos, valoraciones y creencias. Es más o menos lo que arriba está. Propósitos, interacción, compartir, comportamientos, valoraciones y creencias. Eso nos hace a nosotros que conformemos de alguna manera un grupo social. Pero bueno, ¿qué elementos tenemos aquí? ¿Sí? Y esto quisiera que le pongan mucha atención porque en base a esto ustedes van a valorar una fotografía, ¿sí?, para ver si verdaderamente esa fotografía es o no es un grupo social. Entonces, pongamos mucha atención en esto. Una de las cosas, ¿no es cierto?, que podemos valorar para saber si estoy frente a un grupo es la interacción. ¿Qué significa esta interacción? Pues significa que lo que haga el uno le afecta al otro, o lo que hagan algunos miembros del grupo les afecta a los otros. Ejemplificando un poco estos, digamos que estamos en un grupo, ¿no es cierto?, de productores de leche. Y ese grupo de productores de leche, que están 20 productores, los 5 entregan mala calidad de la leche y los 15 entregan buena calidad de la leche. ¿Qué pasa si deciden juntar las leches para vender entre todos?
Pues la leche, ¿no es cierto?, al unir la mala calidad de los 5 con la buena calidad de los 15, pues vamos a afectar a todos, ¿ya? Entonces, eso, ¿no es cierto?, tiene que observarse en los grupos sociales, esa interacción que afecta por relacionarse entre los miembros, pues afecta recíproca o mutuamente entre ellos, ¿sí? Es una de las primeras connotaciones que yo tengo que observar. Luego de eso, hay otro concepto que se llama la interdependencia. ¿Qué pasa con esto? Pues significa que ese mismo grupo comparte normas, comparte reglamentos, comparte formas de comportamiento, ¿no es cierto? Y por eso están juntos. Ejemplo de ello, supongamos ahí el reglamento del grupo de productores de hortalizas. Pues en ese reglamento está que tienen que participar en los trabajos, que tienen que aportar tanto, que tienen que entregar su producción de tal forma. Por lo tanto, eso se llama interdependencia. Y alguien que no está cumpliendo eso, pues no se siente parte o no es parte del grupo social. Si yo no comparto el reglamento del grupo de estudiantes del 9º ciclo, pues yo no soy parte de ese grupo social, ¿sí? Porque estoy irrespetando, estoy fuera de eso, ¿ya? Entonces, la interdependencia tenemos que valorar para ver si todos los que están trabajando en un grupo de productores o en un grupo social, cualquiera que sea pues está cumpliendo, está compartiendo y por lo tanto puedo yo considerarle un grupo. Luego de eso tenemos la finalidad. En este caso, ¿no es cierto?, la finalidad significa que todos los miembros comparten un objetivo, un propósito determinado, ¿sí? Uno o varios, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, ¿no es cierto?, tienen el propósito de graduarse todos. Y yo quiero inmiscuirme ahí en el grupo de ustedes, en el grupo de 9º, y digo, no, mi objetivo es no graduarme, sino ser un activista político de la universidad. Por lo tanto, a mí me conviene estar ahí en la universidad, repite, repite y repite, ¿no es cierto? No comparto objetivos. Por más que ustedes quieran integrarme, no, porque vamos a estar caminando para direcciones diferentes. Ustedes van a querer graduarse. Yo no voy a querer graduarme porque mientras más permanezca en la universidad, pues más activismo político puedo hacer. Por lo tanto, fundamental dentro de un grupo social el hecho de que comparta objetivos. El cuarto aspecto es la percepción. Sí, sí, Alexandra. Perdón que le interrumpa. La compañera Vanessa dice que se le ha ido al internet y que ahora está en la sala de espera y no sé si le puede aceptar, por favor. Listo. El otro concepto es percepción. ¿Qué significa esto? Percepción significa que yo reconozco la existencia de un grupo de personas que están trabajando junto conmigo, ¿sí? Es decir, yo tengo que decir existe, tengo conciencia de que es el grupo de productores, de que es el grupo de 9º ciclo, que es el grupo o el club de fútbol, ¿sí? Y también sentirme parte de y tener ese sentimiento de pertenencia. Es decir, yo me siento parte de. Sin eso, no. Si yo soy hincha del Emelec y me invitan al grupo del Deportivo Cuenca, pues yo no me percibo parte de eso. Estoy con ellos. Estoy quizás en la misma tribuna, pero no voy a gritar. No lloro cuando pierde el Cuenca, ni me río cuando gana el Cuenca. No, o sea, me da igual. ¿No es cierto? No me siento parte de. Por lo tanto,
no puedo yo considerarme como parte de ese grupo social. La pertenencia, la conciencia y el sentimiento es un elemento para considerar si es o no es un grupo social. Luego de eso tenemos la motivación, indudable, más o menos está relacionado con lo que es los objetivos. Pues, ¿no es cierto? Me lleva a estar en el grupo social de, qué sé yo, de veterinarios. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente yo me siento ahí con un grupo de personas en donde puedo conversar sobre los mismos temas, sobre temas que nos interesan, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, me motiva a estar ahí. Satisfago una necesidad de relacionamiento social. ¿Qué pasaría si a mí me invitan a una reunión de físicos nucleares? Oiga, estaré ahí, ¿no es cierto? Pero no me va a motivar porque no entiendo de la materia. ¿Sí? Entonces no me va a satisfacer a mí una necesidad de interrelacionarme, porque voy a estar, ¿no es cierto?, con una cabeza como de ping-pong, viendo la cara al uno, viendo la cara de otro, que hablan solo de física nuclear. ¿Ya? Entonces no existe motivación alguna. Luego de eso, organización, estructura, roles, es decir, hay un secretario, un presidente, uno de asuntos sociales, etcétera, etcétera. Tiene que haber un tipo de organización, de distribución de roles y de respeto a normas para que pueda ser este tipo de agrupación de personas. Actitud, comparten actitudes y valores. Perfecto, los valores ustedes saben que, ¿no es cierto?, es parte de la ética personal. Si yo soy musulmán y voy a un grupo de católicos radicales, ¿no es cierto?, pues muy probablemente voy a ver otras actitudes, otros valores y que me van a desubicar. Y por otra parte, la estabilidad. Es decir, no es una reunión de personas que simplemente se juntaron para irle a ver a Charly Sa en el concierto. O, ¿no es cierto?, algún reggaetonero del momento. Yo me junto porque, ¿no es cierto?, quizás me ofrecen una rebaja en la entrada. Pero eso, una vez que se acaba el concierto, simplemente cada uno va por su lado. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no existe estabilidad grupal. ¿Sí? Entonces, repasemos estos conceptos. Para considerar grupo social, tiene que haber interacción, interdependencia, tener una finalidad, percibir que existe el grupo, motivación, organización, actitud y estabilidad. ¿Sí? Preguntas, chicos, sobre esto. ¿Está claro? ¿Sí? O sea, si faltan alguna de esas características, ya no se considera un grupo social. Ya no se podría considerar, ¿no es cierto?, grupo social. ¿Sí? Ya no podría considerarse como tal. ¿Sí? Tendríamos que buscar que cumpla todas estas consideraciones para que sea un grupo social sostenido y consolidado. ¿Ya? Doctor, entonces en este caso un grupo terciario por conglomerados ya no se consideraría un grupo. Ya, ¿no es cierto? Vamos a ir avanzando hacia el final un poco de la presentación a analizar precisamente qué consideramos un conglomerado de personas o un conglomerado social. Y vamos ahí a poder ya respondernos nosotros mismos dando unos ejemplos a ver si es que corresponde o no corresponde llamarle grupo social. ¿Sí? Ya. Posterguemos un poquito esa respuesta. Listo. Por favor, ahí está una foto. Quisiera que le analicen y que me digan si es que es o no es un grupo social. ¿Sí? Y por qué sí y por qué no.
¿Ya? Para mi punto de vista, doctor, yo creo que no es un grupo social. O sea, porque parece que está en una sala de espera y pues un grupo social persigue un objetivo en común y estas personas no interaccionan entre sí. O sea, creo que me atrevería a decir que ni siquiera se conocen. Ya. Gracias, Alexander. Si no estoy mal, doctor, creo que decía que un grupo social es ya desde 2 personas o más. Entonces, en ese caso, para mi forma de ver, existirían 4 grupos sociales y no uno. Ya, Quizá 4 comparten grupos sus... sociales. Ya, bueno. Ajá. Gracias, Cristian. Quizás también, doctor, tiene un objetivo en común todos. Ya, ¿cuál sería el objetivo común? Conseguir su cita médica o por la razón que estén en la sala de espera. Ya, todos estarán luchando por eso mismo. ¿Qué dicen? No creo, porque parece No. que hay acompañantes de esas personas, entonces no tienen el mismo fin. Ya, bueno, vamos, sigamos un poco discutiendo, ¿no es cierto? Probablemente no sea un grupo social porque no hay tampoco estabilidad. O sea, están reunidos o congregados en ese momento por determinado propósito, pero no creo que continúen agrupados luego. Ya, gracias, Jennifer. ¿Alguien más? Tal vez, doctor, no existe una relación personal, o sea, no se conocen, no hay relación, no les interesa una persona de la otra. Entonces están buscando un fin, pero individual. Ya, muy bien, Olger. Doctor, bueno, desde mi punto de vista sería que no, porque de las 4 cosas, de los 4 elementos que se tiene para un grupo social, podríamos decir que no hay interacción entre los miembros. También podría decir que no comparten una percepción. Ya, muy bien. Gracias, Vanessa. Tengo una pregunta, doctor. Sí, Brian. ¿Los lazos familiares son considerados grupos sociales? Los lazos familiares. Listo, vamos eso a contestar en la siguiente lámina, ¿sí? Y ya podemos analizarle si es que sí o si es que no. ¿No es cierto? Precisamente pudiéramos pensarle bajo los elementos que dimos en las láminas anteriores. Interacción, interdependencia, objetivos comunes, si es que existen normas, si es que existen compartir de sentimientos, etcétera. Capaz que ya estamos en la capacidad de nosotros mismos compartir lo que podamos percibir de una familia, ¿sí? Que es un poco la inquietud de Brian. ¿Sí? Pero bueno, concentrémonos un poquito en responder esto de la fotografía por el momento. Erika. Doctor, sí puedes. David, sí, y después Erika. Ya, o sea, sí puede también ser un grupo social, pero secundario, porque en el primario decía que no, o sea, hay una asociación íntima, pero en este caso, o sea, están así, tienen un mismo fin, que es hacerse atender en la cita médica. Ya. Vayamos un poquito analizando sistemáticamente, ¿sí? Precisamente por eso les compartí las láminas iniciales. Esto es lo que ustedes tienen que analizar. Solamente respondiéndose esto, ustedes pueden determinar si es que sí están frente a un grupo social o no están frente a un grupo social, que es una de las primeras acciones que hace el extensionista para ver en qué terreno están pisando, ¿sí? Por lo tanto, podemos respondernos, ¿hay interacción? ¿Hay interdependencia? ¿Hay una finalidad común? ¿Hay una percepción igual de todos los miembros? ¿Existe motivación? ¿Sí? Es decir, necesidades explícitas e implícitas de cada uno de ellos. ¿Existe organización?
existe una actitud de compartir valores y hay una estabilidad. Y yo creo que si nos hacemos un checklist en un cuaderno, ¿no es cierto? Y vamos viendo cuántas de estas cumple esa fotografía, creo que podemos tener tranquilamente una respuesta. ¿Sí? ¿No sería esto un grupo social, doctor? Porque hay más que nos dio usted para definir el grupo social, las cuales se cumplen. Ya. ¿Cuáles Por nomás ejemplo, la interacción no hay, la interdependencia, el, ay, no me acuerdo las otras, pero hay la interdependencia, hay la, ay, se me fueron los nombres. Yo me acuerdo de la interdependencia. La finalidad también. Pero sí, la finalidad, la interdependencia y dos características más de la segunda que nos mostró hace un momento, que hacen que sean solo 4 de las cuales se cumplen, pero no se cumplen todos, entonces no sería un grupo social por esa razón. Ya, gracias. Sí, doctor, porque por ejemplo, la parte de organización, por ese sentido no sería un grupo social, porque sí que tiene que tener estructura y roles, y no creo que en una sala de espera se cumplan roles de las personas que esperen, desde mi punto de vista. Gracias, Alexandra. Doctor, Sí, sí, Erika. no sé si estaré bien, bueno, pero desde mi punto de vista, este sí podría ser un grupo social, pero un grupo terciario, porque como dice, este es un grupo casual, así que es de corta duración y se da en cierto momento, pero poniendo en este caso, en este grupo, todos llevan una estructura que digamos que es seguir a la hora que les tocó la cita, y en caso de que existiera algún problema y no puedan ninguno de ellos tomar su turno, entonces ahí sí van a empezar a actuar e interactuar entre todos ellos para encontrar una solución y tendrán un mismo objetivo en común. Ya. Bueno, interesante opinión. Luego vamos un poco a aclarar el asunto de verdaderamente si existen o no existen grupos terciarios, porque hay una discusión mayoritaria de autores que dicen que no existen grupos terciarios, que pudieran llamarse de otra forma, pero grupos sociales terciarios está muy discutido la existencia de eso, ¿sí? Pero bueno, vamos a aclararle paulatinamente eso, ¿sí? Espero opiniones de Michelle, de Nicole, de Laura, de Jonathan, de Grace, de Paul. Yo creo que no es un grupo social. No tiene lo que es estabilidad, porque decía que tiene que ser algo, no es algo puntual, o sea, es algo que no es durable, no tiene interacción ni percepción, entonces creo que no es un grupo social. Gracias, Michelle. Doc, igual a lo que muchos compañeros, también creería que no es un grupo social porque no, como se dio una serie de elementos, entonces no cumplen con la mayoría. Ya. Listo. Bueno, siempre aspiro yo la máxima participación. Listo. Tenemos, ¿no es cierto?, la imagen clara de lo que les presenté. A ver. Era, a ver, ¿qué pasa? Ya. Listo. Esta es la imagen que está, ¿no es cierto? Ahora, volvamos hacia atrás y veamos. Interacción. ¿Existe o no existe? No existe interacción entre ellos, doctor. Ya, ¿no es cierto? No existe. ¿Por qué?
Porque no se conocen, podría ser. No se conocen y las acciones de que hace el uno no afectará al otro. Claro, no afecta, ¿no es cierto? Salvo que se salte el turno y se vaya primero y el otro le reclame y diga, oiga, pero si yo estuve primero en el turno, ¿no es cierto? Pero normalmente no va a afectar lo que vayan pasando paulatinamente a su atención médica, no va a afectar al resto. Listo. Por lo tanto, interacción no existe. Interdependencia. Sí, sí existe desde mi punto de vista. ¿Ya? Sí. ¿En qué sentido? En que comparten las normas del, ya cómo van llegando, pues tienen que ir pasando acorde se dan los turnos. Ya, Por eso digo que comparten normas. ya, bueno, pudiera ser, ¿no es cierto? Aunque son normas implícitas, ¿sí? El hecho de que uno entienda de que el 1 está antes del 2 y que el 2 está antes del 3, etcétera, ¿no es cierto? Puede ser una norma no explícita, pero es implícita del respeto del turno, ¿ya? Ya, pudiéramos decir que de alguna manera existe una interdependencia. El logro de objetivos comunes. Sí, ser atendidos. ¿Será? Eso es más bien un logro individual. Individual más que común. Ajá. Exacto, ¿no es cierto? Más es un objetivo individual. El hecho de yo querer acceder a medicina para restablecer mi salud. Pero no toditos se reunieron y dijeron, oiga, vamos a hacer este grupo de enfermos para, ¿no es cierto?, curarnos. No, cada uno fue llegando paulatinamente. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es discutible porque no hay objetivos comunes, ¿sí? Sino son objetivos individuales. Nadie va a pelear por la salud del otro, en definitiva, ¿ya? Bueno, percepción. ¿Qué dicen ustedes? No existe la percepción en este caso porque dice que si los miembros perciben la existencia del grupo, entonces ahí se crea el sentimiento de que están en un grupo y se nota como que no, ellos no tienen ese interés en relacionarse con el resto de personas, entonces no existiría la percepción de que están en un grupo. Ya, ¿no es cierto? Es decir, ellos no dicen, oiga, yo soy del grupo de pacientes del doctor Felipe. No, ¿no es cierto? Y por otra parte, no tienen una percepción de grupo porque dicen simplemente llegamos a nuestro turno, nos sentamos y esperamos. O sea, no están diciendo yo voy a irme porque pertenezco al grupo social de pacientes del doctor Ramírez. ¿Sí? Por lo tanto, tampoco hay una percepción de ellos, ¿ya? Luego vamos, motivación. Doctor, eso no creo que, o sea, bueno, con eso no se cumpliría porque no es algo común, o sea, no es algo de grupo. No existe una motivación para todos. Ya, ¿no es cierto? Si bien están muy probablemente por una misma necesidad, pero esa necesidad es individual, completamente individual. Cada uno busca por restablecer su salud. No hay ninguna motivación grupal que permita satisfacer una necesidad. Como por ejemplo, en una región donde no hay riego, pues pueden, ¿no es cierto?, haber una motivación de conformar un grupo social porque entre todos van a satisfacer la necesidad de construir un canal de riego, por ejemplo, ¿no es cierto? En este caso no, hay simples motivaciones individuales. Luego de esa organización, creo que está claro que no existe, ¿no es cierto? No es que hay el presidente de los pacientes del doctor Ramírez, o no dice este es el reglamento de los pacientes del doctor Ramírez, no existe. Una actitud, ¿qué dicen ustedes? Tampoco tendrían la actitud como un grupo, porque puede haber el caso en que las personas
como usted decía, se salta en el turno, se adelanta en un turno. Entonces ahí ellos estarían irrespetando al resto de personas y no tendrían esos valores del resto de personas que está esperando a que les toque su turno a la hora que sea. Entonces Ya. tampoco tendrían ni actitudes ni valores. Ujú. Está claro, ¿no es cierto?, que no comparten ni actitudes ni valores. O sea, no les rige nada a ellos. Simplemente supónganse que por ahí hay una persona deshonesta que está haciéndose atender y está junto a varias personas honestas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no comparte el valor de la honestidad. O por ahí hay una persona, ¿no es cierto?, que tiene actitudes poco corteses. Pues no puede, ¿no es cierto?, o no comparte lo que el resto puede estar compartiendo de tener una actitud cortés. Por ponerles ejemplos así muy rápidos, ¿ya? Y la estabilidad. No, porque es solo un encuentro casual. Ya, ¿no es cierto? Es un encuentro casual. Ve, bonita esa frase, encuentro casual. ¿Sí? Ya. Entonces, miren ustedes, ¿no es cierto? Definitivamente no hay ese otro concepto, ¿no es cierto?, de durabilidad o de estabilidad. ¿Por qué? Porque cada uno, ¿no es cierto?, va haciéndose atender y va a su casa. No se reúnen a decir, oye, ¿qué te dijo a vos? ¿Qué te dijo a vos? Etcétera, etcétera. No, sino simplemente se hacen atender y se retiran hacia su domicilio, ¿sí? Por lo tanto, no podemos nosotros, a pesar de que vemos varias personas que están juntas, no podemos considerarles un grupo social, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Miren ustedes, muchos proyectos han fracasado precisamente por eso, porque han conformado grupos de personas clientelares. Es muy común en las comunidades, ¿no es cierto?, urbanas y rurales, que les dicen, perfecto, necesitamos que estén juntas 20 personas porque vamos a entregar un kit de alimentos a cada uno. ¿Vamos o no vamos a ese llamado? ¿Qué dicen? Pongamos un ejemplo para ustedes. Listo, la universidad les llama, dice a todos los estudiantes universitarios que no tengan, ¿no es cierto?, posibilidades para comprar sus medios de bioseguridad, por favor reúnanse el día miércoles a las 8 de la mañana en la planta central. ¿Qué dicen ustedes? ¿Van o no van? Sí van, pero también puede que se aprovechen otras personas haciéndose pasar por personas que no tienen esos recursos para ellos no pagar y no beneficiarse de lo que deberían beneficiarse las personas a las cuales llamar. Ya, exacto, ¿no es cierto? En los grupos de productores generalmente también pasa eso. Algunas instituciones a los extensionistas nos exigen y dice, mañana viene el presidente de la República, por favor, unan a la gente y háganles grupos sociales. O tienen que trabajar o tienen que presentarme un grupo conformado de productores. ¿Qué hace el extensionista? Oiga, don Juan, mañana acompáñeme a la reunión. Doña Juanita, doña Pepita, etcétera, etcétera. Liz, no sea malita, acompáñeme mañana. Entonces, juntamos a esas personas y muchas de las veces vienen porque el extensionista dice, y mañana de agradecimiento les voy a regalar yo 1 libra de semilla de pasto. Y viene, ¿no es cierto?, el supervisor de nosotros y le decimos, mire, esta maravilla de grupo de productores que tengo yo aquí. Son 20 que están aquí. Mire mi convocatoria como extensionista. Pero luego de esa reunión, cada uno se dispersa. Y luego les llamo a que vengan voluntariamente. Digo, ¿saben qué? Ahora no les voy a dar nada. Y vengan porque tenemos que conversar sobre los objetivos que vamos a tener los 20 productores que nos reunimos la vez anterior. ¿Cuántos llegan?
capaz que no llega nadie. ¿Por qué? Porque no les ofrecí nada. Eso se forma y se llama grupos clientelares, porque son clientes, no son grupo social, son clientes que simplemente se agrupan por obtener un rédito en beneficio. ¿Sí? Les ofrezco semilla, les ofrezco unas libras de balanceado, les ofrezco inseminar, pero se acabó ese ofrecimiento y cada uno calabaza, calabaza, cada quien a su casa. ¿Sí? Miren ustedes lo crítico que eso es para el extensionista social. Por eso nosotros tenemos que buscar no grupos de personas, sino tenemos que buscar conformar grupos sociales. ¿Sí? Bueno, y vamos un poquito a seguir aclarándonos esto. ¿Por qué nos agrupamos? O sea, si nos dicen, ¿no es cierto?, que el objetivo del extensionista es formar grupos sociales, pues hay un gran principio que se llama de interacción social. Es decir, es la necesidad humana por múltiples causas que nos hace que nosotros busquemos una interacción entre similares. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Esto nos genera a nosotros sociabilización, o sea, nos hace seres sociales. Por otra parte, nos desarrolla a nosotros como seres humanos. ¿Sí? Esto de compartir ideas, compartir criterios, nos genera personalidad. Y por otra parte, nos humaniza, nos hace más humanos, más sensibles. Miren ustedes, esa necesidad es intrínseca en el ser humano. Cuando falla esto, tenemos desubicaciones sociales. Cuando un niño es muy restringido y no le dejan jugar y dicen, no, no tienes que salir de la casa, o no te vayas porque allá te pegan, o allá te maltratan, y queremos ponerles, ¿no es cierto?, en una burbuja, pues no les estamos cuidando, les estamos haciendo un daño, porque precisamente no les estamos generando una interacción social. Él tiene que aprender a saber cómo comportarse, a saber defenderse, a saber interrelacionarse, a formar su personalidad, a ser humano, es decir, a compartir, ¿no es cierto?, empatía con el resto, a sentir lo que siente el resto. Por lo tanto, el ser humano, si nosotros conocemos esto, entonces podemos estratégicamente utilizar esta necesidad humana de interacción para fortalecer o para conformar grupos sociales de trabajo. ¿Sí? Es decir, si nosotros estratégicamente utilizamos esto, pues no se nos va a hacer imposible la conformación de grupos sociales para un trabajo de extensión rural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el humano es un ser social y busca su interacción. ¿Sí? ¿Y por qué? No hay una sola causa. No hay una sola razón para unirnos nosotros a un grupo. Cada quien tiene su razón para unirse. Y aquí está un listado de cosas por las cuales muchas de las veces nos lleva a querer conformar un grupo social. Uno, nos da seguridad. Por supuesto, ¿no es cierto? Aunque suene medio feo, pero saben decir que la unión nos da la fuerza. Y por otra parte, ¿quién no ha pasado en esos años de adolescencia, ¿no es cierto?, en donde para hacer problema digo, acompáñenme los 5 más, pero solito no me voy. O dicen, acá tengo mi contrincante, ¿no es cierto? Entonces, pero ya saben, ustedes tienen que acompañar. Pues puede ser una razón, una de las razones fundamentales es que el ser humano se agrupa porque, ¿no es cierto?,
se siente más seguro. Luego de eso, nos agrupamos porque muchas de las veces queremos mejorar nuestro estatus, es decir, hacernos notar, querer un liderazgo. A muchos les gusta liderar cosas y no está mal, está bien. Quiere un reconocimiento. Por lo tanto, ese reconocimiento solamente voy a conseguir cuando estoy involucrado en grupos sociales. Luego de eso, autoestima. Yo creo que asimismo, ¿no es cierto? En la adolescencia muchos habremos sido inseguros. ¿Sí? Cuando decimos, a ver, a las primeras fiestas, ¿no es cierto?, de adolescencia, cuando nos hemos ido. Listo, ándale a sacar a bailar a él o a ella. Sí, pero vamos vos también. ¿Sí? O sea, no me voy solo, sino acompáñame vos y sácale a la chica o al chico que está al lado. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, ¿no es cierto? ¿Es por qué? Porque precisamente en esos momentos estamos generando y fortaleciendo nuestra autoestima. Por lo tanto, los grupos sociales también juegan un fundamental rol cuando nosotros queremos fomentar nuestra autoestima, sentirnos más seguros de lo que somos, ¿ya? O formar una valoración propia. Luego de eso, ¿no es cierto?, afiliación, sí, conversar, tener con quién conversar, con quién compartir ideas, con quién puedo tratar la temática que me gusta. Luego, el poder, claro, queremos siempre tener poder. Por lo tanto, ese poder puede ser fortalecido en un grupo. Y por lo tanto, también la consecución de metas. Quizás yo solo no puedo lograr conseguir una meta o un objetivo. Por lo tanto, tengo que unirme con congéneres para hacer, ¿no es cierto?, mayor fuerza y poder conseguir metas. Comentarios, chicos. Anthony, ¿por qué se ha unido un poco a algún grupo? ¿Cuál ha sido su razón, por ejemplo? Listo, Anthony se cansó, creo que fue ya a la merienda. Perdón, Doc, tuve que ir a un restaurante. Bueno, está bien, está bien. Decía, por ejemplo, usted es parte de algún grupo social y ¿por qué se ha unido a ese? ¿Cuál ha sido su razón, por ejemplo? Satisfacer necesidades sociales, tal vez. ¿En qué sentido? Quizás, ¿qué? ¿Conversar del mismo tema? Por ejemplo, unirme a un grupo de fútbol para lograr un, no sé, campeonar o lograr un objetivo común. Tener más fuerza, más influencia, decir algo así. Ya, perfecto. Grace, ¿pertenece usted a algún grupo y qué le ha motivado a unirse a ese grupo? Bueno, yo pertenezco, o bueno, he tratado de pertenecer a un grupo donde hay animaciones para niños. Ya. Entonces, me uní a este grupo porque me gusta enseñar a los niños. Entonces, creo que por ese objetivo me Ya, interesante, miren, ¿no es cierto? Otro objetivo diferente a lo de Anthony. Vanessa, ¿qué dice usted? Bueno, doctor, yo me he unido en realidad a grupos más por compartir ¿cómo le digo? Por un gusto en común, así. Por ejemplo, me gustan mucho los deportes, entonces me he unido a grupos de ese tipo. Ya, ¿no es cierto? Una necesidad deportiva. Miren ustedes, los tres compañeros que nos han podido conversar un poquito de su vida, miren, todos ellos, los tres, han tenido motivaciones diferentes. Quizás, ¿no es cierto?, Vanessa con su motivación deportiva, de generar deporte, Anthony también un poco para tener ese espacio de desarrollo deportivo del fútbol, presentar sus habilidades en el fútbol, etcétera. Y por ahí la compañera Grace, ¿no es cierto?, en cambio, un poco más social, el hecho de trabajar con los niños, de motivar a los niños. Y así ustedes, si se analizan, cada uno de ustedes ha tenido una motivación
diferente para unirse a un grupo de esta naturaleza, ¿sí? Bueno. Y dentro de esto, chicos y chicas, ¿no es cierto?, de la interacción, hay dos términos que tenemos que conocerles, porque a veces confundimos estos dos términos. ¿Y qué es? Es el estatus y es el rol. Todos tenemos un estatus en un grupo o en una sociedad y todos tenemos un rol que cumplir. El estatus, ¿no es cierto?, es la posición social que tengo yo. Es la posición que tengo yo frente al resto. No digo ser diferente, cuidado, no estoy diciendo eso. El estatus es un valor que está dentro de un grupo social, ¿sí? Entonces es la posición social en donde, ¿no es cierto?, he sido de alguna manera reconocido o colocado, ¿sí? Pero aquí viene dos tipos de estatus. Uno que es adscrito, que se llama, y uno adquirido. El adscrito, ¿por qué les he puesto esta imagen, ¿no es cierto?, del abuelito con el nieto? ¿Por qué? Porque el estatus adscrito es una posición, llamémosle así, que está dada por nuestra percepción hacia la otra persona. Por ejemplo, ¿alguien a ustedes les ha dicho que tienen que respetar a los padres? Y respetan a los papás porque alguien les dijo o porque así tiene que ser. Porque así tiene que ser. Así tiene que ser, pero también no falta la persona que diga, tienes que respetar a los padres. Ya, ¿no es cierto? Otro ejemplo, al abuelito. ¿Ustedes le respetan porque así tiene que ser o porque está escrito en alguna parte? Porque tiene que ser así. Sí, tiene que ser. Ya, exacto, ¿no es cierto? Por eso se llama adscrito. Ustedes le han puesto al abuelito, a la mamá, al papá, muchas de las veces también al profesor, ¿no es cierto? Le ponen, llamémosle así, en un estatus de mayor respeto. ¿Sí? Ustedes conscientemente le dicen, no, esta es una persona mayor, o es mi abuelo, es una persona grande, mi mamá, es mi mamá, por lo tanto tengo que respetarle. Ahí ustedes le están haciendo y le están poniendo un estatus adscrito. Es decir, que nadie le ha dado eso, sino es un concepto social mío. ¿Sí? Y por eso le respeto y sé que tengo que respetar. ¿Ya? En cambio, el estatus adquirido es una cosa que yo me gano, ¿sí?, en base a mi acción y actuar social. Ustedes, ¿por qué siempre van donde el médico y siempre preguntan cuál es el médico, ¿no es cierto?, que tiene más grandes especializaciones porque necesito que me cure a mí bien? ¿Sí? O ustedes dicen, no, yo voy a pedir un consejo a el psicólogo tal. ¿Sí? Es porque ustedes le están dando. ¿Sí? En el adscrito ustedes no le dan. En el estatus adscrito, ustedes le colocan a esa posición, en esa posición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta persona, ¿no es cierto?, se preparó, se educó mucho, tiene un actuar en la sociedad muy sobresaliente. Entonces le digo, yo le doy ese estatus, le respeto a esa persona, porque, ¿no es cierto?, su accionar dentro de la sociedad es sobresaliente y por lo tanto se merece mi respeto. ¿Sí? Entonces son dos cosas diferentes. Lo uno es porque socialmente tiene que ser así
y no le da a nadie el ser abuelo, ¿sí? Y en el otro caso, yo le doy, ¿sí?, ese respeto adicional, si pudiéramos decirle. Por eso, ¿no es cierto?, hay estos reconocimientos sociales, el mejor deportista, o el mejor literato de la ciudad, o el mejor artesano, etcétera. Son estatus sociales que les da la sociedad, ¿sí? Y luego de eso hay el rol social. El rol social, en cambio, es la conducta que la sociedad me da a mí. ¿Sí? Es como decir, en palabras simples, llamémosle así, es como decir el trabajo que me da la sociedad para que yo le cumpla en representación de ellos. Por eso, ¿no es cierto?, dice, es la conducta, es la forma como yo me desempeño en la sociedad. Por lo tanto, los roles muchas de las veces son dados por una sociedad, ¿sí? Por ejemplo, el rol de ustedes actualmente es que el rol que les dio a ustedes su grupo social es de ser estudiantes. Y muchos nada más que estudiantes, porque les dicen, no quiero que ni trabajes, no quiero nada de eso, no quiero que aportes todavía a la casa, sino que te dediques a estudiar. Ese es un rol que les está dando su grupo social, ¿sí? Entonces, miren ustedes las dos cosas. El rol es la conducta que la sociedad o el grupo social espera de ustedes, ¿sí? ¿Están claros estos dos conceptos? ¿Qué es el silencio? O sea, el rol, doctor, sería en tal caso como una imposición, ¿o no? No, no es Más o menos. no es una imposición. El momento, por ejemplo, supongamos que usted pertenece al grupo de regantes de la parroquia Molleturo. Ya, ¿no es cierto? Y dentro del grupo de los regantes dicen, perfecto, Cristian, por sus características, usted queremos que sea el presidente del grupo de regantes, ¿sí? Por lo tanto, ¿no es cierto?, por sus méritos, el grupo social le lanza a cumplir un rol de presidente, de tesorero o cualquiera de esas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, claro está que usted puede aceptarlo, puede decir no puedo, ¿no es cierto? Pero es el rol que quiere darle socialmente su grupo, ¿sí? O vamos mucho más cerca. Están ustedes en el grupo de noveno y dicen tenemos que elegir al presidente. Listo, ¿no es cierto? Si fuéramos un poco medio coherentes, veríamos a la persona que nos represente a nosotros. Y le decimos, listo, a ti te vamos a dar el rol de presidente del curso, de representante del curso, por tus méritos, ¿sí? Aunque a veces eso se desvirtúa porque, perdón la palabra, pero a veces más le hacemos por joda, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. A vos te lanzamos de presidente porque ya te mandamos, vos anda nomás, eres el más desocupado y te encantan esas cosas, anda nomás allá, ¿sí? Entonces, muchas de las veces desvirtuamos la importancia de los roles sociales que debemos tener, ¿sí? Pero no es una imposición, más bien es un reconocimiento de un grupo hacia cualidades sobresalientes de una persona, ¿sí? Listo. ¿Algo más, chicos? Bueno, y aquí hay algunos ejemplos de roles. ¿Cuáles roles dicen que encuentran ahí? ¿Qué roles ha dado la sociedad ahí? Madre, padre, hijo. Estudiante. Ya, ¿no es cierto?
Ya, listo. Mire, son roles que no son impuestos, pues, ¿no es cierto? El primero, rol de estudiante, el de ustedes, ¿sí? Que es estudiar. Lo que sí, muchas de las veces, no asumimos el rol. Somos estudiantes, nos han dado el rol, nuestros padres, rol de estudiantes, pero, ¿no es cierto?, a veces desvirtuamos eso y les damos dolor de cabeza a nuestros papás. El de la derecha, pues es el rol de madre, ¿sí? Es un rol social también, ¿sí? Y abajo les he puesto para que un poco desde la parte de género, ¿no es cierto?, también no se desvirtúe, pues también abajo está el rol de padre, ¿sí? Rol de padre y rol de madre, igual responsabilidades frente a los hijos. Y el cuarto, pues ahí está el rol de jefe, ¿sí? Y la señorita, el rol de colaboradora. Esos son los roles que socialmente en estas láminas nosotros podemos encontrar. ¿Ya? Bueno, por favor, descansemos unos 5 minutos. Tenemos 43, por favor, 48. Estamos aquí. Voy a buscarme yo también un vaso de agua para refrescar un poco la garganta. Ustedes también busquen alguna cosa que les desestrese algo. Unos 5 minutos, por favor. ¿Alguna experiencia propia? ¿No? Bueno. Listo. Bueno, aquí hay una pregunta, ¿no es cierto? Dice, ¿qué tienen en común y en qué se diferencian? Aquí todas estas fotografías. ¿Qué dicen ustedes? Que pertenecen a un grupo social, pero distintos roles. Ya, bueno, no, ¿será que, que pertenecen a un grupo social? Pero, ¿por qué decimos que es un grupo social? O sea, ¿qué? Por el hecho de que cada uno tiene un objetivo en común, tiene un gusto similar, una creencia, más que nada comparten el mismo objetivo y buscan algo. La diferencia sería que van por distintos caminos, por ejemplo, la religión, el fútbol, los grupos sociales que buscan establecer objetivos políticos, el grupo familiar, mientras que ahí también podemos ver a grupos, por así decirlo, agropecuarios, que buscan su finalidad, pero no comparten los objetivos, yo que sé, con el fútbol o con los otros grupos sociales que se muestran en las imágenes. Ya. Gracias, John. ¿Qué más? ¿Qué más tienen en común y en qué se diferencian? Tal vez, doctor, en que algunos sí existe una relación en común. Por ejemplo, en el caso de la religión, o sea, tienen esa relación, comparten esa misma creencia, pero por ejemplo, en el caso de un concierto, les gusta un artista, pero no hay esa relación entre ellos. Eso puede ser una diferencia tal vez. Gracias, Olger. ¿Quién más puede opinar? Que tal vez, Doc, se diferencian en su estructura y sus normas de convivencia, porque si bien no podemos comparar las normas de una familia con las normas políticas, de como podemos ver ahí una marcha o también a nivel de religión. Gracias, Angélica. ¿Alguien más, por favor? Estamos más de Sí, 20. quizás, doctor, incluso ahí en el fútbol se ve que solo hay o sea, se diferencia un deporte por el tipo de sexo, incluso ahí solo están hombres.
La estabilidad también, porque el equipo de fútbol permanecerá unido una temporada o dos, igual que las personas que están en el concierto arriba estarán momentáneamente congregadas, pero por un mismo objetivo, pero que no perpetuará en el tiempo. También podría ser, doctor, la parte que dice la existencia del grupo, por ejemplo, no es lo mismo que las personas que están en un concierto que los miembros de una familia. O sea, la percepción de pertenecer a un grupo va a ser diferente, aunque tengan un mismo fin y compartan otras cosas. Gracias. Doctor, tienen en común todas las imágenes, menos las que están en el concierto, también que tienen un estatus o posición social. En cambio, en el concierto, como están conglomerados, o sea, no tienen en sí, no hay un estatus adscrito o adquirido. En cambio, en las otras imágenes, como por ejemplo las manifestaciones, obviamente de ley ha de haber un líder. Igual en esas personas que están con unas lechugas, creo que debe haber una persona que esté encargada de ese proyecto. En el caso de los curas, bueno, son las personas religiosas, debe asimismo haber líder. En el equipo de fútbol, un capitán. Entonces eso se diferencia en el estatus. Gracias, David. ¿Alguien más, por favor? Creo que todos hacen referencia en común a que pertenecen a un grupo y se van a diferenciar según las metas que se propongan, la organización que tengan, porque ya todos van a tener diferentes metas, organizaciones y motivaciones. Gracias, Gabriela. Bueno, en definitiva, ¿no es cierto? Creo que lo más visible es el hecho de que todas las fotos que están ahí es, ¿no es cierto?, un grupo de personas. Es lo más común que podemos diferenciar, ¿no es cierto? O más bien dicho, ponerle como un denominador común. En todos hay grupo de personas, más allá de dos personas, ¿no es cierto? Otra cosa que podemos verles, ¿no es cierto?, es, y en qué se diferencian, es que todos ellos muy probablemente tienen objetivos diferentes. El uno es religioso, deportivo, político, muy familiar, quizás acá un equipo de empresariales, de trabajo, ¿no es cierto? El de arriba a la izquierda, un grupo un poco medio desubicado socialmente, ¿no es cierto? Desde actividades nada halagadoras desde la sociedad. Yo creo que es un poco lo que más podemos, ¿no es cierto?, observar. Y esto es interesante porque de aquí sí ya vamos a hablar sobre lo que algunos de los compañeros mencionaban, ¿no es cierto? Hay unas clasificaciones sociológicas que simplemente dicen que hay grupos primarios y secundarios. Yo he optado por ponerles aquí unos terciarios porque hay algunos autores que también reconocen, aunque siempre mantienen un poco la crisis de saber si verdaderamente son grupos sociales o no, ¿sí? Porque precisamente no cumplen las condiciones que vimos al inicio. Normalmente la sociología divide en grupos primarios y grupos secundarios, nada más, ¿ya? Entonces, vamos a ver por qué. Estos primarios, ¿cómo se caracterizan? Pues el grupo primario, ¿no es cierto?, se caracteriza mucho cuando podemos nosotros describir a nuestra familia. Cuando hay muchas cosas implícitas dentro de eso. Como por ejemplo, dentro de todas las casas de ustedes, de los hogares de ustedes, ¿hay o no hay normas? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Claro. Hay normas. Y por eso muchas de las veces nos hablan, ¿no es cierto? Cuando dicen, oye, ya vienes cada vez a las 4 de la mañana. ¿Será que la casa o el hogar tuyo es hotel? Solo vienes a dormir. Es porque nos están reclamando el cumplimiento de una norma, ¿no es cierto? Que dicen, oye, tienes que venir a las horas adecuadas a tu casa. No puedes llegar a la hora que quieras, ¿sí? Es una norma que en ninguna parte está escrita, pero es implícito, ¿sí? O ustedes en la casa, ¿no es cierto?, ya le conocen a papá y a mamá cuando están bravos, ¿o no? Sí. Sí, ¿no es cierto?
Ya sabemos que un ojo le late o que ya frunce el ceño o que ya está por ahí, como saben decir, ya está fruncido, ¿no es cierto? Ya más bien ni me acercaré. ¿Eso está escrito en alguna parte o ese lenguaje no verbal es suficiente para ustedes? ¿Sí o no? Es suficiente. Es suficiente, ¿no es cierto? A veces los papás no utilizamos el lenguaje verbal, sino más bien nos quedamos calladitos y les echamos un ojazo y es suficiente. Peor castigo que haberles hablado, ¿no es cierto? ¿Ya? La ley del hielo. Eso, la ley del hielo, ¿no es cierto? Ve, María Fernanda ha jugado la ley del hielo, ¿sí? Entonces, miren, papá nos da la ley del hielo, mamá nos da ya sabemos que algo hice mal. Entonces, miren ustedes, ¿no es cierto? El grupo primario se caracteriza por tener muchas de estas normas, ¿sí? Que son implícitas, que son sobreentendidas, que no necesitan estar redactadas en un documento que diga, este es el reglamento de la familia Bernal. ¿No es cierto? No necesitamos eso, ¿ya? No necesitamos. Por lo tanto, ¿no es cierto? Esta parte de los grupos primarios se caracterizan por tener esta relación de proximidad que se llama. Es decir, estamos tan interrelacionados que nos conocemos muy bien y no todas las cosas necesitamos decirlas, sino que muchas de ellas se sobreentienden, ¿sí? Y lo otro, ¿no es cierto? La espontaneidad y la reciprocidad en esa relación está completamente presente. Es decir, me respetas, te respeto. Te pido solidaridad y me das solidaridad y te doy solidaridad. Esa interacción caracteriza dentro de un grupo social primario. Y por eso es que el mejor ejemplo de este tipo de grupo es la familia. ¿Sí? Es la familia. Por lo tanto, ¿no es cierto? Es el grupo primario y por eso se le llama unidad social a la familia. ¿Sí? Ahora, claro está que hay una distorsión porque recuerden que habíamos dicho que los grupos sociales, ¿no es cierto?, se activan cuando un grupo de personas van allá por diferentes necesidades. Pero díganme ustedes, una pandilla, ¿qué sería? ¿Un grupo primario o un grupo secundario? Secundario. Secundario. Secundario porque son relaciones menos íntimas. Ya, bueno, les digo sí y no. ¿No es cierto? Primario. Porque a veces pueden ser familia. Igual también hay jerarquía, ¿no es cierto? Y a veces tienen que respetar, igual como dice ahí, con gestos, con el tono de voz, entonces tienen que respetar ya. O claro, a los niños que... Ya, es real y por eso les digo sí y no. Porque es la pandilla, ¿no es cierto?, viene a ser como un grupo intermedio entre un primario y un secundario. ¿Por qué? Quienes han leído un poquito de las pandillas, ¿no es cierto? A veces los chicos, ¿por qué se sienten tentados a ir allá? Porque precisamente encuentran la satisfacción de necesidades que no han encontrado satisfacción en la familia. Y por lo tanto desvirtúan allá. E igual en la pandilla no está escrito en ninguna parte el reglamento, sino dice, tú para ingresar sabes que tienes que hacerle daño a esta persona. O ya sabes que a mí me respetas porque yo soy el jefe de la pandilla, ¿sí? Y no tienen que ver, y no tengo que decirte qué tienes que hacer, simplemente tú haces porque esa es lo que aquí se hace en la pandilla, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes que hay este intermedio entre lo que es primario y secundario, cuando precisamente la pandilla reemplaza a la familia, ¿sí?
por distorsión social de ese integrante que va hacia una pandilla, ¿sí? Entonces, miren eso. Y luego de eso tenemos el grupo secundario. Este grupo secundario es el que mayormente nosotros conocemos o nos han descrito. Es un grupo de productores consolidados, ¿no es cierto?, de grupo de productores de hortalizas de tal parte, que ya no se separa, que ya no se disgrega, sino están trabajando siempre juntos. Y de esos hay muchos. Y esto es lo que nosotros deberíamos buscar cuando vamos a hacer actividad de extensión rural, ¿sí? Si bien las relaciones son menos íntimas de las que se dan entre, ¿no es cierto?, entre los miembros de una familia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, yo me interrelaciono con ellos, pero ahí sí lo que está escrito en el reglamento, eso es lo que se cumple. Ahí no hay el ojazo del papá. Ahí no hay el enojo del presidente. No, 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 no. Por más enojado que esté, tiene que cumplir el reglamento que está ahí. No me puede sancionar a mí con facilidad porque me porté mal. No, tiene que sancionarme de acuerdo al reglamento o tiene que felicitarme de acuerdo al reglamento. Por lo tanto, una de las cosas que caracteriza al grupo secundario es que todo tiene que ser explícito. Es decir, todo tiene que estar escrito. Las normas de funcionamiento, cómo se elige un presidente, cómo me sancionan, cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, ¿sí? Pero por otra parte, ¿no es cierto?, tiene que tener una vida larga, es decir, estar estructurado. Si yo me muero como miembro del grupo, no es que va a desaparecer el grupo, por más presidente que yo sea. No, si me muero, listo, el grupo continúa. Elegirá a otro presidente y seguirá adelante porque tiene una vida continua. Por eso se dice que la vida de los grupos secundarios va más allá de la vida de los individuos, ¿sí? Pero condición sine qua non el hecho de que todo tiene que estar explícito, ¿sí? Y esto precisamente, ¿no es cierto?, es lo que nos lleva a esa gran diferenciación entre lo uno y lo otro, ¿sí? Entre lo que es primario y lo que es secundario. Como digo, a nosotros nos interesa trabajar, o más que trabajar, nos interesa formar grupos secundarios, conseguir que se formen grupos secundarios. Ojo, cuidando, ¿no es cierto?, de no generar grupos clientelares, como les dije al inicio, que no vengan solamente a reunirse cuando tienen que recibir algo. Dejan de recibir eso y se dispersan cada uno por su lado y nunca vienen. Eso no es un grupo. Por lo tanto, el reto del extensionista es trabajar con grupos sociales constituidos, ¿sí? Y luego esto, grupo terciario, ¿no es cierto? Que para mí no es un grupo, sino es un conglomerado social, que es diferente. ¿Por qué? Porque conglomerado significa reunión de personas. Pero esta reunión de personas es meramente coyuntural. Cuando decimos, perfecto, unámonos porque queremos ir a reclamar, qué sé yo, la ley para cuidado de mascotas, ¿sí? Es algo que tiene un objetivo, pero si se da la ley de cuidado de mascotas, listo, todos nos sentimos conformes y nos separamos, ¿ya? O cuando viene el artista preferido de los jóvenes y dicen que si van en grupos de 20 van a rebajar las entradas. Listo, ¿no es cierto? Por el WhatsApp, por el Facebook, nos contactamos y dicen, nos encontramos en el Parque Calderón para ir a comprar las entradas. Listo, nos vamos, compramos las entradas, cada uno tiene la entrada, chao, cada uno para su casa.
o se acabó el concierto, ¿no es cierto? Todos nos unimos para irle a hacer la barra al artista preferido. Canta, bailan, gritan, ¿no es cierto? Y luego de eso se acabó el concierto, cada quien va para su lado. Por lo tanto, eso no puede ser considerado como un grupo, porque simplemente es un conjunto de personas que tiene un objetivo común, pero ese objetivo es muy coyuntural, es muy de momento. Desaparece eso y chao. Ahora, los extensionistas, muchas de las veces trabajamos con conglomerados. Les decimos, vamos a trabajar, ¿no es cierto? Vamos a capacitar sobre higiene de la leche. Listo, nos reunimos, se acabó y se fueron todos por su lado. Eso no sirve. No nos sirve porque se vuelven simplemente acciones aisladas. Y eso precisamente cuando no se ha diferenciado entre lo que es un grupo social y un conglomerado, nos ha llevado al fracaso que tenemos hasta la fecha en muchas intervenciones privadas y en muchas intervenciones públicas a través de los proyectos. Hemos dado plata, se ha botado plata en millones y millones y no hemos logrado la transformación técnica del campo que es la que nos preocupa. Precisamente porque simplemente no hemos visto esta realidad social y simplemente trabajamos formando conglomerados clientelares que simplemente se juntan porque les dan algo. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna inquietud, chicos? Nada. Paul Murillo, ¿qué opina usted de esto? Paul Murillo. Lo perdimos a Paul Murillo. Lo perdimos a Paul Murillo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, no, ya respondió ahí, dice, no vale el micrófono. Bueno, ya por lo menos no lo perdimos entonces. Todavía está por aquí. Laura, ¿qué opina usted? Muy interesante, doctor, ¿no? Conocer las características que forman un grupo social, ya que antes no habíamos conocido tan a profundo todo esto. Bueno. Erika. Que fue interesante la clase y pudimos, ahora ya no estamos tan confundidos como al inicio, ya sabemos identificar más o menos, bueno, un grupo primario, un secundario, que es un conglomerado. Chévere. Bueno, espero que les sirva de algo esto. ¿Ya? Listo, chicos. Con esto estaríamos viéndonos la próxima semana, ¿sí? Por favor, no olviden de visitar el aula virtual y relacionarse con ese material. Ya saben la metodología. Les repito porque nos falta autorregularnos, ¿sí? Entonces, por favor, el tiempo de ustedes lo disponen ustedes. Vean cuando tengan un tiempito y entren, revisen ese material, denle un vistazo y si con eso es suficiente, está bien. ¿Ya? Hecho. Buen provecho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Por favor, Se olvidará de mí. Ya, por favor, nuevamente a la salida tienen que registrar ese evento, ¿ya?
Listo, ¿de quién dice que no me olvide? ¿Qué pasaba? Yo, doctor, lo que le comenté al inicio de la clase, de lo que tuve el problema ayer para subir mi tarea, de lo que hicimos de la comunidad, la captura. David Jiménez. Listo. Tal vez le puedo mandar al correo, doctor. Por favor, le voy a activar ahorita la posibilidad de subir la tarea. Ya, doctor, muy amable. Ya. Disculpe que justo tuve ese mismo problema. Sí, sí le expliqué, podía mandar. Vanessa Abril. Vanessa, ya, ¿qué problema tuvo? Que ayer podíamos enviarnos rápido la foto del trabajo en grupo, por lo que no pudimos, por lo que no había ningún tipo de red social ni nada, y a mi correo en realidad no me llegó la imagen. Entonces, después de que ya se acabó el tiempo para subir, tuve la foto del trabajo. Entonces, eso le quería preguntar si también puedo subir la imagen de ayer. Listo. Bueno, voy a activar entonces para que logren subir. Por favor, por esta ocasión, reitero eso. Entonces, denme unos 3 minutos, hasta eso activo yo la tarea para que logren subir. Doctor. Sí, John. En mi caso fue el mismo. Igual no tenía el correo, entonces me llegó a mí justamente a las 4:40. Yo justo en ese momento tenía clases presenciales en la facultad y yo llegué, yo pensé que pues, a veces sabe usted decir para las 7 de la noche, entonces llegué a la casa y lo primero que hice fue mandarle y ahí mismo le expliqué la situación y ya me dijeron mis compañeros que ya se había cerrado a las 4:40. Ya, tenemos que tener más cuidado con esto de la virtual, ¿sí? Por favor, eso tenemos que ir viendo horas estratégicas en las que tenemos que hacer una revisión de la virtual para no tener este tipo de sorpresas. Si no, cada vez voy a tener que ir activando nuevamente, y eso no va a suceder, ¿sí? Entonces, por favor, tener mucho cuidado en la revisión de la virtual. ¿Sí? Doctor, una consulta con respecto a mi caso, de lo que el e-virtual no me aparece su materia en el e-virtual aún. ¿Cómo podría hacer yo para recuperar las notas que mis compañeros ya tienen? No sé cómo hacer eso. Bueno, usted ha estado participando y aquellos que no tenían esa posibilidad, pues tenían que enviarme a través del WhatsApp. Solamente aquellos que autorizo enviar por ahí. Ya. ¿Sí? Entonces, por favor, la actividad que no entregó, creo que esta última, por favor, enviar a través de ese medio. No sé si me puede ayudar con su número, doctor, para poder enviarle por WhatsApp la actividad. Listo, está en el chat mi número. Por favor, solo para cuestiones emergentes. ¿Sí? Ya, doctor. Doctor, yo también le podría subir el deber de ayer a la virtual. Yo tuve un inconveniente. ¿Quién me habla? No le ubico. Olger, doctor. Olger, sí, ¿qué pasó con usted? Doctor, es que ayer creo que se intentaron entrar a mi casa y no sé si quisieron robarle a mi perrito. Entonces yo salí ese rato de que usted había dicho el horario y cuando estábamos haciendo el trabajo en grupo. Les había comunicado a mis compañeros que preguntaban por mí y les escribí un correo y bueno, no sabía la hora que había que subir el trabajo. Justo tenía clases después de la clase de usted, entonces en la tarde intenté subir, pero ya había pasado la hora de poder subir el trabajo. Listo, chicos, reitero, por esta vez, ¿sí? Por esta vez, porque si no, todo el seguimiento de la asignatura se va a hacer todo un problema el momento en el que comienzo a abrir tareas cada vez que tengamos algún inconveniente, ¿sí? Recuerden que eso voy a hacer únicamente cuando existan cosas muy justificables, ¿sí? Si no, no. Lamento y ahí perderemos notas inocentemente, ¿sí? Listo. Entonces, denme, chicos, unos 3 minutos. Hasta eso ya se activa para que puedan subir la última tarea. ¿Ya? Listo.
Buena suerte. Listo, gracias. Doctor, buenas noches. Sí, Gabrielita, dígame. Sí, doctor, yo le había escrito por WhatsApp porque ayer tuve este inconveniente con el internet y mi compu y todo ese rato ya no pude ingresar. Ya. No sé cómo podría ayudarme para recuperar la nota, tal vez de la tarea. ¿De qué tarea? ¿De la última que se hizo? Y justo en la que los compañeros están queriendo subir. Ya. A ver. Doctor, yo también tuve el mismo inconveniente. También le escribí al WhatsApp. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con el...? Verán que yo como me aprendí de memoria las justificaciones en lo presencial, también ya sé de memoria las justificaciones que hay en lo virtual. Sí. O sea, es que es verdad, parece ilógico, pero sí, lo peor es que como estábamos incomunicados en el WhatsApp, no sabíamos a quién escribir y hasta yo había ingresado un link equivocado y me salía que no iniciaba aún. Y cuando encontré otro y estaba en la sala de espera y no ingresé y nuevamente falló mi internet. Ya. A ver, por favor, tengo, creo que de Gabriela, creo que debo tener de Laura y de Gabriela los números para el WhatsApp. Por esa vía les envío, denme unos 10 minutos porque si no me voy a retrasar para activar esta eventualidad. Ya, a ver si les asigno un tema. ¿Sí? Ya, muy amable, doctor. Gracias. Listo. Y para que coordinen entre las dos y ver si logran presentar, ¿ya? Y hacemos las dos entonces, doctor. Sí, sí. Ya, muchísimas gracias, doctor. Hecho. Por favor, manténganse Gracias. entonces atentas al WhatsApp, ¿no? Ya, muy amable, doctor. Gracias. Un lindo día. Listo. Nos vemos, chao. Gracias.